Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Martina y hace mucho que no grabo por aquí, la verdad es que me apetece. Además es un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido, me habéis preguntado que qué tal mi segundo año de carrera. Un año con COVID, un año diferente y raro, y por eso me gustaría contaros qué tal ha sido, si realmente me está gustando la carrera, si merece la pena y muchas más preguntas que responderé en este vídeo. Estoy a punto de empezar tercero de Ingeniería Biomédica y voy a irme de Erasmus, no lo voy a hacer aquí en la misma universidad de España. Me voy de Erasmus a Alemania y desde luego que voy a estar grabando un montón de cosas, cómo es la universidad de allí, cómo son las clases, las asignaturas, cómo es Ingeniería Biomédica allí. Y ya sabéis que si no queréis perderoslo, suscribiros al canal porque vendrán cosas muy interesantes. Por cierto, si quieres irte de Erasmus en tercero, tienes que empezar a mirar todo el año anterior, es decir, en segundo, porque es cuando se abre la inscripción, cuando hay que apuntarse y cuando hay que hacer todo el papeleo. Así que estate muy atento. Empecemos ya con el vídeo. Primero voy a contaros cómo se ha adaptado mi universidad al tema COVID y vamos a hablar de horarios, de asignaturas, de prácticas y de todo lo que he tenido este año y espero que os guste y os sirva. Como ya sabéis, yo estudio Ingeniería Biomédica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es verdad que depende de la carrera. La universidad ha tomado algunas medidas u otras. En Ingeniería Biomédica en inglés, que está en el campus de Alcorcón, se decidió hacer todas las clases online. He de decir que la mayoría de profes se han adaptado muy bien y hemos tenido herramientas para conseguir dar las clases online. Yo sinceramente pienso que estaban muy bien pensadas porque no era como en otras universidades que el profe sí que iba a la universidad, sí que daba la clase y había una cámara grabando y eso era el online, sino que nosotros era el profesor en su casa y tenía la pizarra en el ordenador y cuando escribía tú lo veías directamente en la pantalla de tu ordenador, no en una pizarra a lo lejos, y creo que eso es muchísimo mejor para hacerlo online. Además, escuchas muchísimo mejor al profesor, si alguien tiene alguna duda puede abrir el micrófono, hablar y todo el mundo va a escucharle. De la otra manera, si estás en clase y alguien de atrás pregunta algo y tú estás en casa, igual no lo oyes y es un poco más caótico. Eso sí, todos los exámenes sí que fueron presenciales, tanto los parciales como los finales, tuvimos que ir a la universidad a hacerlos. Y respecto al tema prácticas, ya os contaré un poco más adelante en el vídeo, pero solamente tuvimos que hacer unas presencialmente. Respecto al turno y al horario que he tenido este año, como ya os conté, en primero es turno de tarde de 3 a 7. Y este año en segundo es turno de mañana, es de 9 de la mañana a 1. Y obviamente al no tener que ir hasta la universidad puedes despertarte muchísimo más tarde y bueno, empezar a las 9 y acabar a la 1 estando en tu casa, la verdad es que te deja muchísimo más tiempo libre para hacer otras actividades o hobbies que tengas durante el día. Y eso sin duda que es un gran punto a favor. Una cosa que se me estaba olvidando contar es que durante todo este segundo año no hemos tenido clase los lunes, por lo que solamente teníamos clase online desde casa de martes a viernes de 9 a 1. Y como ya he dicho antes, yo comparado al año pasado he notado muchísimo más tiempo libre. Y aunque sí es verdad que las asignaturas, que ahora os contaré cuáles eran, tenían un cierto grado de complejidad, yo sí que he notado un gran cambio con el primer cuatrimestre del año pasado. Respecto a las asignaturas, durante el primer cuatrimestre solamente tuvimos 4 y en el segundo cuatri tuvimos 5 asignaturas. La verdad es que el primer cuatrimestre fue muy de ingeniería, digamos, porque solamente había una asignatura de la parte médica y de biología y las otras 3 eran más de matemáticas y de números. La asignatura más de memoria de biología y medicina y esta rama era fisiología humana, donde estudiábamos el cuerpo humano, básicamente todos los sistemas que hay. Y a mí me ha parecido una asignatura muy interesante, aunque sí es verdad que había mucho temario y había que aprender bastantes cosas de memoria. También tuvimos probabilidad y estadística, que mucha gente en segundo de bachillerato sí que llega hasta el último tema de matemáticas y ve probabilidad y estadística a fondo, digamos, y es parecido, obviamente nos enseña muchas más cosas, pero simplemente es una extensión de lo que se vio en segundo de bachillerato con un poco más de contenido. A mí esta asignatura me pareció un poco complicada al principio porque no la acabé de entender. Sí es verdad que una vez que la entiendes te vas a dar cuenta que simplemente son muchas fórmulas que tienes que aplicar a diferentes tipos de problemas, pero cuando haces 5000 al final ya sabes casi de memoria qué fórmula tienes que usar, por lo que mi consejo es que en esta asignatura no memorices las cosas, sino que realmente lo entiendas y que hagas muchísimos problemas, porque al final es la única manera de aprender a hacerlos. La siguiente asignatura fue redes de ordenadores, para mí una asignatura totalmente nueva, nunca había visto nada de esto y es verdad que hay muchos conceptos nuevos que bueno, yo al menos no entendía
ingeniería. Sí es verdad que tuvimos que hacer muchas prácticas, todas online desde casa con tu ordenador, y eso a mí me sirvió un montón para entender muchísimo mejor todos los conceptos. Por último, la última asignatura del primer cuatrimestre fue sistemas lineales y aplicaciones a circuitos. Sistemas lineales es una asignatura muy importante porque en el segundo cuatri hay una continuación de esta, y si esta la entiendes bien, la del segundo cuatri te va a costar muchísimo menos. Y la parte de circuitos es fundamental porque se va a usar en muchísimas asignaturas a partir de ahora, así que cuando antes entiendas cómo funcionan los circuitos, cuáles son todas las teorías que hay y cómo se resuelven los circuitos, muchísimo mejor te va a ir, así que te aconsejo que esta asignatura te la tomes muy en serio y realmente la aprendas bien. La razón por la que solamente hay 4 asignaturas durante el primer cuatri es porque tienes idioma moderno, que es una asignatura anual en la que puedes aprender cualquier idioma, ya sea inglés, francés, alemán, portugués, lo que quieras, pero lo que pasa es que si ya tienes cualquier otro título de idiomas te da la opción de convalidártela, por lo que no tienes que cursarlas. Yo me la convalidé, entonces no la hice y por eso solamente tuve 4 asignaturas. Aún así, como 4 asignaturas me parecían poco, decidí matricularme en una asignatura de tercero que era Patologías Médicas y Quirúrgicas 2. Es verdad que aún no había visto la 1 porque se da en el segundo cuatri, pero algunos compañeros míos de tercero me dijeron que tampoco era tan complicada y que la podía cursar. Yo os recomiendo que si estáis en mi universidad, porque obviamente en otras universidades será totalmente distinto, pero que sea una opción que contempléis, ya que si no tenéis idioma moderno, al final 4 asignaturas tampoco son tantas durante el cuatrimestre y es una ventaja que vas a tener el año que viene. Sinceramente, a mí no me costó esta asignatura a pesar de no haber visto la primera. Es más, yo creo que fue mi favorita durante este primer cuatrimestre, ya es donde empiezas a estudiar más a fondo enfermedades, patologías y a mí me pareció súper interesante. Durante el segundo cuatrimestre sí que tuvimos 5 asignaturas. La primera de ellas se llama Deontología, Legislación Sanitaria y Bioética, donde se estudian problemas bioéticos de la ingeniería biomédica, cosas que vendrán en el futuro y que seguramente tendremos que replantearnos la manera en la que están ahora escritas las leyes dependiendo de esas cosas. Es una asignatura que abarca un montón de ramas, digamos, y es bastante interesante. La segunda asignatura, como ya os he contado, era Patologías Médicas y Quirúrgicas 1. Aquí es donde te enseñan desde el principio qué es eso de las patologías y conceptos que hay que entender para luego estudiar esta asignatura. La siguiente asignatura es Sistemas de Tiempo Discreto, que como os he dicho es una especie de continuación de sistemas lineales del primer cuatri. Si has entendido bien la del primer cuatrimestre no vas a tener casi problemas con esta asignatura, así que mi recomendación es que prestes mucha atención en esa del primer cuatri, como ya os he dicho. La siguiente asignatura se llama Fundamentos Bioeléctricos. Yo puedo decir, pero sin lugar a dudas, que para mí fue la asignatura más complicada de todo el año. Es una asignatura que hay muchísimos conceptos que nunca has visto y muy nuevos. También pienso que la forma en la que nos dieron esa asignatura con todo el tema online no fue la más adecuada. Tuvimos muy poco tiempo para los últimos temas y eran los que eran más complejos y fue una asignatura que en general costó bastante a toda la clase, así que mi consejo es que empieces a estudiarla desde el primer momento, que si tienes dudas preguntes a los profes, que hagas un montón de tutorías, que hagas muchos ejercicios y si haces todo esto probablemente la consigas aprobar sin problemas. Y ya por último, la última asignatura era Electrónica Analógica. Es una asignatura que no tiene complejidad en cuanto a que no es compleja, no es difícil. Sí es verdad que tiene mucho de circuitos, así que al igual que sistemas lineales, por favor estudia y aprende muy bien cómo funcionan los circuitos en el primer cuatri porque te va a servir un montón para este segundo cuatrimestre. Pero es verdad que es una asignatura que no es complicada porque todo lo que se da es de sentido común, digamos, no son cosas que son complicadas de entender. Es más, había gente en mi clase que ya había visto esto anteriormente en bachillerato porque tuvieron una asignatura de tecnología o una optativa o algo así, pero aún así de verdad que es una asignatura en la que tienes que aprenderte 3 cosas de memoria y luego razonarlas con sentido común. Y en general no fue una asignatura que costase mucho a la clase ni que fuese muy complicada de entender porque, como ya he dicho, es más de razonar y de practicar haciendo problemas. Por último, las prácticas. Solamente hubo una asignatura que realizó las prácticas presencialmente, fue durante el primer cuatrimestre y fue la asignatura de Fisiología Humana. Tuvimos que ir unos 8 viernes durante todo el cuatri. Nos dividieron en 2 grupos para que no fuese toda la clase junta por tema COVID y era durante 1 hora y media. Podríamos decir que las prácticas fueron como una mezcla entre antropología y fisiología humana porque era el estudio de los diferentes sistemas. Me acuerdo que
Una de las prácticas era la visión, ver si eras daltónico o tenías cualquier otro tipo de problemas de visión, o si todos tus reflejos funcionaban, entonces tenías que hacer un examen físico y ver si todo estaba bien. O por ejemplo, otro día aprendimos a hacer un electrocardiograma y estuvimos haciéndonoslo unos a otros, y la verdad es que eso fue muy interesante. Y bueno, yo creo que en general, como nunca íbamos a la universidad y nunca nos veíamos, era algo que a casi todo el mundo nos gustaba hacer, más que nada por encontrarte con tus amigos y al menos veros en algún momento, porque sí es verdad que tuvimos otras 2 o incluso más prácticas, pero fueron todas online, por ejemplo en circuitos o en electrónica analógica. Tuvimos que simular todo con ordenadores y obviamente no es lo mismo que ir al laboratorio y hacerlo tú y verlo tú, pero bueno, era lo que tocó y también hay que pensar que somos muy afortunados porque al menos pudimos hacer algo de manera online. Y bueno, ya por último me gustaría acabar el vídeo respondiendo a la pregunta que si después de ya haber acabado segundo, si realmente me gusta la carrera, si merece la pena, si es lo que pensaba que era, si me gusta más o menos y todas estas preguntas que al fin y al cabo son la misma. Y he de decir que sí, que yo entraba con las expectativas muchísimo más bajas de la carrera. La verdad es que me está sorprendiendo y que este año, a pesar de no tener mucho de ingeniería biomédica en sí, y son más conceptos básicos de física, de matemáticas, de incluso del cuerpo humano. Yo creo que es una carrera que tiene muchísimo potencial y que además es muy interesante, así que yo puedo decir que sí que me gusta. Respecto a la pregunta de si merece la pena, no creo que pueda responderla tan fácilmente porque al final depende de la persona, depende de la universidad, depende de tus profesores. Desde mi punto de vista, claro que merece la pena. Yo pienso que es una carrera preciosa y que tiene muchísimas salidas. Con salidas me refiero a que existen muchísimos ámbitos por investigar y descubrir, que se necesitan un montón de ingenieros biomédicos y en general gente que investigue y que haga ciencia, porque sin la ciencia no evolucionaremos como especie y obviamente es muy necesaria, por eso estoy estudiando esto. Así que bueno, en general me ha gustado mucho a pesar de haber sido todo online y a pesar de haber tenido todas estas medidas con el coronavirus. Sí es verdad que me hubiese gustado aprender más cosas relacionadas con la ingeniería biomédica en específico. Es cierto que esto empieza a partir de tercero y cuarto, yo ahora me voy de Erasmus y voy a estudiar un máster de ingeniería biomédica y probablemente aprenda muchísimas cosas que obviamente os iré contando por aquí. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, dejádmelo en los comentarios y os contestaré. Como siempre, si os ha gustado, podéis darle a like, podéis compartir el vídeo con cualquier persona que penséis que podría estar interesada y no olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos muy prontito.